Quiero conversar con el diputado René Zafirio de la Democracia Cristiana. Es uno de los diputados que sacó la voz a la hora de, ¿se acuerdan ese informe que hubo desde el Poder Judicial respecto a cómo funcionaban los centros del Sename? Estos aproximadamente 2 años se abrió una comisión en el Parlamento y en la comisión se conocieron situaciones terribles de lo que pasaba en los centros del Sename. Sin embargo, uno siente que no hubo ninguna repercusión. Y aquí, insisto, la culpa es de todos nosotros. En Chile pareciera que no nos hacemos cargo de lo que pasa con los niños en condición vulnerable. Diputado Zafirio, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Diputado, lo estoy viendo acá en una nota que aparece en el mostrador, donde usted está empeñado en impulsar una comisión investigadora del Sename 2, después de lo sucedido con Lisset, después de, en carne propia. Y yo recuerdo cómo usted estaba indignado y salió como a todo el que quisiera escuchar en una primera comisión investigadora después de ese informe del Poder Judicial de hace usted me aclarará, 2 años aproximadamente, donde se señalaba lo que pasaba al interior de muchos centros del Servicio Nacional de Menores, algunos del Sename y muchos de ellos no del Sename, que son fiscalizados por el Sename, pero son de particulares. Y usted relata algo que lo quiero leer textualmente para que nos comente más. Dice: cuando solicité las firmas que se necesitaban para la creación de esta nueva comisión investigadora, o sea, Comisión Investigadora Sename 2, la mayoría de los diputados de mi partido se negaron. ¿Quieren saber la razón? Dice usted mismo. Consideraban que era negar la posibilidad de una próxima candidatura parlamentaria de la exdirectora del organismo, Marcela Labraña. Y lo dice usted con mucha rabia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hay detrás de todo esto, diputado? La verdad, Beatriz, es que muchos de los que participamos en la comisión investigadora anterior y que hicimos un informe que fue aprobado por la unanimidad de la Cámara, hicimos 200 recomendaciones, salimos muy golpeados con lo que escuchamos. De hecho, un funcionario de la Cámara que nos asistió en el trabajo administrativo, cuando terminó la investigación, se acercó y me dijo: diputado, yo le quiero agradecer que me haya permitido trabajar con usted en esta comisión. Lo único que lamento es haber tenido que terminar en el psicólogo porque no fui capaz de resistir las cosas que había escuchado. Lo más dramático de todo esto es evidentemente la situación de los niños, pero junto con eso es la indiferencia, la indiferencia del país, la indiferencia de la gente. Responsabilidad en esto tenemos todos. Y esa indiferencia llevó a que una parte importante de mi propia bancada, y la verdad es que la nota del mostrador de hoy día dice que lo dije indignado. Efectivamente lo dije indignado y sigo molesto y sigo dolido con eso, porque cuando yo pido la firma de mi bancada a un partido de inspiración cristiana y se me podía haber dado cualquier argumento, cualquiera, y probablemente lo habría atendido, pero si me dicen que no se puede investigar la situación de más de 10.000 niños en el Sename porque se puede afectar una candidatura parlamentaria de diputado, de senador, de doña Marcela Labraña, discúlpenme, pero eso transforma a los partidos en lo que dije a la prensa local aquí, transforma a los partidos, dejan de ser partidos políticos y se transforman en una mafia que se autoprotege. Y eso es lo que los chilenos ya están cansados de tener que soportar. Entonces, es angustiante ver la información hoy día, más de 80 sumarios por maltrato a menores en centros del Sename. Este no es un problema político, este es un problema de una profunda significación humana, Beatriz. Y si logramos enfocarlo desde esa dimensión, si hacemos abstracción de los intereses de cada uno, recién entonces vamos a poder pensar en serio en estos niños. Mira, viene hoy también en la prensa cierta información que dice que el menor que se tiró a la jaula de los leones en el parque metropolitano era un menor que había deambulado por distintos centros del Sename. ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es que se está allí vulnerando permanentemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son maltratados. Yo hice relatos lo más claros posibles cuando me tocó defender el informe en la Cámara, y lo he contado muchas veces. Si me das 10 segundos te lo puedo relatar. Cuando yo terminé... Sí, dele nomás, lo escuchamos. Cuando terminé, Beatriz, de informar a la Cámara sobre lo que habíamos encontrado en la investigación, se me acercó un diputado, y ese diputado
me dijo: tú no has hecho más que relatar el 10% de las cosas que ocurren al interior del Sename. Y mi pregunta inmediata fue: ¿por qué me dices esto? Y ese diputado me dice: porque yo soy un niño que vivía en un centro del Sename y yo me tapaba la cabeza con mi almohada mientras violaban a mi compañero de juego en la cama de al lado. Yo no sé qué hay que hacer para lograr que el país reaccione. No sé si los partidos tendrán algún argumento para mirar a un costado. La verdad es que no sé lo que ocurre. Hemos construido, siento que estamos deambulando en una sociedad que no quiere ver las cosas las monstruosidades que está haciendo. Y nos debatimos en temas que son, francamente, no digo intrascendentes, pero que no son la prioridad hoy día. Disculpa. No, diputado, está bien. El diputado René Zafiro está conversando con nosotros, nos cuenta algo muy impactante a propósito de lo que hicieron hace aproximadamente 2 años con un primer reporte. Él estaba interesado en hacer uno segundo, por lo que nos hemos enterado ahora. Y hay una pregunta de fondo, y yo creo que es una pregunta un poco retórica, diputado, porque en el fondo podemos hablar de las razones, y puede haber muchas, y yo creo que usted tiene mucha razón acá. Toda la sociedad es responsable, o sea, yo también, aquí hablando como medio de comunicación, como ciudadana, somos responsables, pero yo no me explico por qué pasa esto una y otra vez. ¿Por qué somos tan ciegos o insensibles? ¿Por qué no tomamos esto? ¿Por qué el Estado, que debería estar ahí y tener primera prioridad para los niños en condición vulnerable, que es la vulnerabilidad extrema a lo mejor? ¿Qué nos pasa que no reaccionamos frente a todo esto que vamos conociendo? Porque yo creo que en gran parte porque somos una sociedad absolutamente deshumanizada, estamos vueltos locos con consumir, nos importa mucho más el tener que el ser, y además porque se trata de niños que nadie defiende, no tienen una familia que los defienda. Las familias muchas veces ni siquiera se pueden acercar a verlos por razones que generalmente son absolutamente injustificadas. El país no puede dar como argumento la falta de recursos, porque hay recursos para esto. Si hay recursos para TVN, discúlpame, ¿cómo no va a haber recursos si con 150 millones de dólares logramos resolver el tema de los niños del Sename en el país? Y a Televisión Nacional se le acaba de entregar más de 100 millones de dólares. Perdón, pero ¿dónde están las prioridades? Además, estos niños no marchan, estos niños no protestan, estos niños no gritan, están encerrados. Los centros no son verdaderos centros. A nadie le preocupa si van o no van al colegio. Se orinan en sus camas y permanecen durante 2 semanas a veces sin que se les cambie la ropa. Son sacados de los centros a veces por empleados de instituciones dependientes del Sename, en furgones, donde los llevan a lugares en que entre 3 adultos los violan, uno los graba, otro los viola y el otro le dice cuidado, no se les vaya a pasar la mano. Y esas instituciones siguen recibiendo subvenciones del Estado. Es decir, es un poco, no sé cómo calificarlo, me cuesta, no encuentro palabras. Diputado, yo recuerdo en la primera comisión, esta de que funcionó hace un tiempo, y usted, me acuerdo que salió en todas partes entregando relatos, y fue súper duro en decirlos, porque era una manera como de cachetear a todos, digamos, para poner atención. ¿Qué pasó después de lo que se conoció en esa misma comisión, después del informe del Poder Judicial que hablaba de lo que sucedía, porque pudieron hablar con los niños, con las niñas? ¿Qué pasó después? Mira, después no pasó mucha cosa. Lo que yo hice después fue, con un grupo de diputados, me pidieron que liderara eso, porque había presidido la comisión. Con un grupo de diputados fue acusar constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, que era el ministro destinado por el Pleno de la Corte Suprema para llevar adelante los procesos de normalización y modernización de la justicia de familia en Chile. Gran parte de los problemas se producen allí. En esa acusación constitucional, durante 3 horas y media en una sesión extendidísima, di mis argumentos, lo estudiamos, pero muy
detalladamente. Lo que ocurrió es que se desató un lobby al interior de la Cámara de Diputados feroz, francamente feroz, un lobby feroz y amenazante de parte del gobierno de la época, de parte del propio Poder Judicial, presidente de la Suprema llamando amigos diputados, en fin. Y lo que logramos fue sacar 30 votos y se rechazó la acusación constitucional. Y ahí está don Héctor Carreño, que fue quien recibió el informe Geldre, como se encontró con una realidad francamente aberrante, lo tomó y lo guardó. No lo dio a conocer ni tomó ninguna medida y permitió que se prolongaran en el tiempo los abusos que se estaba denunciando por un estudio encargado por el propio Poder Judicial realizado en conjunto con UNICEF. Y aquí hay otro tema. ¿Dónde está UNICEF? ¿Dónde está UNICEF? UNICEF está formando parte de la burocracia internacional típica que se justifica per se, que funciona a partir de campañas publicitarias, pero al momento de defender los intereses en realidad de los menores, no está, porque participa de los cabildeos políticos igual como cualquier otro partido. Diputado, finalmente quiero preguntarle por otro tema y que tiene que ver con lo que pasa con el Sename y los centros que no son del Sename, pero que el Sename debe fiscalizar o que operan bajo el alero del Sename, por ponerlo, pero que se licitan, en fin. Y la misma nota del mostrador, que es la nota principal que tiene el mostrador hoy día, donde aparece usted con esta primera frase que comentábamos al principio, habla sobre también el entramado, no sé, político-económico, si queremos, político no solamente de partidos políticos, sino de grupos de influencia, como pueden ser los religiosos, que son los que principalmente administran o son dueños de estos centros que funcionan al alero del Sename. ¿Usted ve que ahí también hay cosas extrañas, que hay una nebulosa, que hay interés económico o político? Beatriz, si no hay un interés económico, a lo menos hay un interés por mantenerse dentro de un sistema que permite contratar gente, y el contratar gente transforma a esas personas en rehenes de determinados grupos por la vía del empleo. Pero hay personas que forman parte de entidades colaboradoras del Sename, que eran, una de ellas era jefa de protección del Sename cuando estalló el caso Spinac, por ejemplo. ¿Cómo comprendes eso? Discúlpame, pero ¿qué tiene que ver Enrique Correa metido en el Sename? ¿Qué tiene que ver María Josefina Bilbao, la ex ministra del Cernam, metida en el Sename? ¿Qué tiene que ver Gutenberg Martínez a través de distintas redes metido en centros del Sename, por favor? Hay tanto de qué hablar. Diputado, ¿será posible esta comisión 2 o ya fue desestimada? No, ya se aprobó. Ya. No. Mira, contra la voluntad de mi propia bancada, yo logré en la sala 5 votos de los 22 a favor, pero con los votos de todos los sectores, excepto de la democracia cristiana. Si eso es lo curioso, desde el Partido Comunista a la UDI, todos por investigar, excepto la gente de mi propio partido, y era yo un militante de la democracia cristiana quien estaba promocionando esta investigación. O sea, fue una bofetada en el rostro cuando se pone por sobre los intereses de los menores del Sename, intereses políticos y particularmente intereses pequeños, minúsculos, insignificantes, como una candidatura a diputado o a senador de la directora del Sename o de quien sea. Una candidatura sigue siendo una insignificancia en el momento en que estamos viviendo. Y logramos aprobar la comisión. Esa comisión se va a constituir la próxima semana. Esta semana estamos en semana distrital, después de la cuenta de la Presidenta de la República. Ni una palabra en el informe del estado actual de la Nación respecto de estos niños en la cuenta de la Presidenta del 21 de mayo. Esto no tiene que ver con una posición partidaria, o sea, basta que asumamos nuestra propia condición humana para que entendamos que es algo que vamos a tener que hacer, aunque nos duela. Esta es una herida abierta y las heridas hay que rasparlas y que duela para que puedan sanar, si no, no hay forma. Sí. El sistema está corrupto. Sí, yo me quedo con esa misma impresión que tiene usted. Diputado, yo le quiero agradecer mucho este contacto. Se nota lo que lo conmueve, lo apena, lo afecta este tema. Espero que esta vez podamos todos reaccionar
después de todo lo que hemos ido conociendo en el último tiempo. Por último, y muy cortito porque estoy casi por irme a la pausa, la Comisión de la Infancia, ¿está abordando estos temas? ¿Usted cree que puede haber una diferencia con eso? No los está abordando y creo que los aborda bien dentro de las facultades que tiene, pero una comisión investigadora tiene facultades distintas, que son más amplias. Tiene facultades de citar a los funcionarios en el marco de una competencia definida por la propia Cámara. Y eso creo que nos puede dar más luz. Va a ser un trabajo muy duro, un trabajo de 6 meses el que se nos viene adelante, que esperamos comenzar la próxima semana. Ahí, al contrario, Beatriz, yo te lo agradezco a ti, porque la verdad es que esto es darse de cabezazos contra un muro. Esa es la sensación con la que se queda uno. Pero yo confío en que varias cabezas pueden incluso botar un muro. Sí, diputado, yo pienso lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estaba el diputado René